Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenido a este estudio bíblico de esta noche. En nombre de Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio de esta noche. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta a través de este estudio bíblico de esta noche. Padre Santo, pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté puesta y concentrada en este estudio de esta noche. Bendice a cada uno de los que va a ser partícipe de este estudio, Señor, que reciban la bendición que viene de ti, bendito Padre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema que tengo para esta noche, concluyendo el capítulo 19 del primer libro de Reyes, vamos a estar considerando de los versículos 15 hasta el final del 21. Y el tema que tengo para esta noche es: Elías nombra a Eliseo como sucesor. Elías tenía que volver a los negocios de su amo y señor, los negocios de Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Sí, Dios es el dueño absoluto de todo. En el capítulo primero de Génesis muestra que Jehová se comunicaba con Adán y Eva. Esto es una teofanía, ¿no? La forma pues como se comunicaba, porque Dios es un espíritu. Pero era la manifestación de Dios en una forma física a través de lo que es el Hijo, o lo que conocemos como el Verbo de Dios. Dios les dio la autoridad para subyugar la tierra en la que fueron puestos, pero sabemos que debido al pecado se dieron esta autoridad al orquestador de la rebelión en contra de Dios, nada menos que este ángel rebelde conocido como la serpiente original, Satanás el diablo. Ahora, debido a esto, el pecado de la humanidad, ellos se dieron esa autoridad, pero la autoridad máxima sigue siendo de Dios, el Todopoderoso Jehová, el cual es el dueño de todo. En Jeremías 10:23 nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice: conozca, oh Jehová, que el hombre, o que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden o ordenar sus pasos. En el estudio de esta noche vemos que Dios no solo es dueño de las cosas, sino también es dueño de los acontecimientos, es decir, de la historia. Para el creyente bíblico, todo lo que dirige Dios y lo controla, eso es su derecho como Dios soberano, porque Él es el soberano de todo el universo. Todo lo que ocurre está diseñado por Dios. Como todo el universo y sus vivientes, también los acontecimientos están al servicio de Dios. Por eso, en el estudio de esta noche, del primer libro de Reyes, concluyendo el capítulo 19, versículos 15 hasta el 21, leemos primeramente la primera parte de los versículos 15 al 18, cuando Dios le da a Elías ese trabajo por hacer. Dice la palabra de Dios ahí, el versículo 15 en adelante. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Y luego aquí está el trabajo que le da, y le dice: y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsri, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, a él lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Bien, el Todopoderoso le muestra a Elías que todavía lo que queda trabajo por hacer como profeta. También le corrige la idea que Elías tenía de que solamente él era el único que quedaba en Israel. No, lo corrige y le dice que él o ahí en Israel todavía quedan 7,000 que no han doblado ni se han inclinado ante Baal para adorarle ni para rendirle culto de besarle. Haciendo aquí un paréntesis. Mire que esto de inclinarse y besarle ante alguien o ante las imágenes es una tradición pagana e idolátrica. No es un afecto de cariño, sino es un acto de adoración que viola los principios de Dios. De esta manera rendían culto a las imágenes de Baal. Se arrodillaban, se postraban y a la vez los besaban. ¿Se le parece común ver eso? Bueno, sigamos adelante. A continuación, lo envía de nuevo y le da esa asignación, nombrando a 3 personajes allí. A estas 3 personas que se mencionan ahí, que van a ser ungidas o comisionadas para hacer un trabajo para Jehová. Le dice a Hazael, lo iba a ungir como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor. La conexión entre Dios y el universo, entre Dios y la historia, es la misma historia que Dios dice, lo que Dios dice que va a ocurrir. Por eso, a eso se le llama o lo que la Biblia conoce como la historia sagrada. Encontramos nosotros el mandato que le dio Dios a Elías. Le dice, ungirás a Hazael por rey de Siria. Hazael no era de linaje real, simplemente era un alto oficial al servicio del rey de Ben-Hadad de Siria. Pero Jehová lo estaba levantando para que en el futuro llegara a ser rey y ejecutara el castigo sobre la nación de Israel, porque Israel había pecado contra Dios. Eso es lo que significa el versículo 17 de este capítulo 19 del primer libro de Reyes. El que escapare, dice, de la espada de Jezael va a caer por la espada de Jehú. Y el que escapara de la espada de Jehú iba a caer bajo la espada de Eliseo. Esto es para demostrar la soberanía de Jehová. Por eso le estaba encomendando a Elías años antes que acontecieran estos hechos. Después, esto nosotros lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver los resultados que están registrados precisamente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos 7 al 15. Si usted quiere ir ya viendo anticipadamente estos acontecimientos. Y luego dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Igualmente, este individuo no era de linaje real. Jehú fue el 10º soberano del reino de Israel, con un reinado de 28 años, y fundó la dinastía más duradera del reino del norte. Inició su carrera militar en el ejército del rey Acab. La manera como lo cuenta la historia es así. Cuando el rey Joram de Israel abandonó el frente en Ramot de Galaad, debido a las heridas que sufrió este rey, dejó a Jehú al mando del ejército israelita, el cual conseguiría finalmente recuperar dicha ciudad. Esto lo volvió popular entre sus tropas. Así, de esta forma se ganó el afecto y el apoyo de la gente, por lo cual no le costó mucho convencer a los demás, a estos generales que estaban en diferentes lugares. Y no le costó mucho pues convencerlo para que lo apoyaran en su rebelión contra la casa real de Omri. Y así fue como Jehú rápidamente pues fue proclamado rey de Israel. Pero nosotros sabemos la historia bíblica también, ¿verdad? Es decir que ya Dios con anticipación había dado la orden de que éste iba a ser ungido para llegar a ser rey y cumplir los propósitos de Dios.
En el libro de Daniel capítulo 2 versículos 20 al 23 nosotros encontramos que dice ahí la palabra de Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, dice Daniel, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Gloria a Dios. Vemos pues que lo que la Biblia dice de Dios es cierto, porque Él anuncia lo que va a suceder antes que llegue a ocurrir. Y Él es el que cambia los tiempos, Él cambia las edades y quita reyes y pone reyes. Debemos aprender de la historia. Dios permitió que llegaran a gobernar personas que usaría para traer juicio y castigo, pero también ha permitido que gobernantes o personas que gobiernen traigan bendición, no solamente para castigo y juicio, sino también para traer bendición. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de ver esto hoy en nuestro tiempo presente? Porque de eso se trata, ¿no? De que veamos el contenido histórico de las profecías bíblicas y todo el propósito de haberlo dado, anunciado con anticipación, pero también la palabra de Dios nos dice de que estas cosas acontecieron para que nosotros seamos instruidos. La palabra de Dios es provechosa para enseñarnos y para corregirnos. Por eso, ¿cómo lo debemos ver nosotros ahora, hoy en día? Si hay algo que enciende la chispa para un debate espontáneo o una discusión abierta, es una discusión sobre política. Y más cuando llega el momento de tomar la responsabilidad civil de elegir a quien va a gobernar precisamente el país donde vives. Y eso pasa aún entre creyentes, hermanos. Pero aquí está la pregunta, como seguidores de Cristo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra participación en estas condiciones? En tener que participar de la política y ejercer nuestro acto civil del voto. Bueno, la participación más que todo en la política. Se ha dicho de que la religión y la política no se mezclan, pero ¿es realmente esto cierto? ¿Podemos tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana? La respuesta es no. No podemos. Y esto posiblemente no les parezca a muchos, pero la Biblia nos da dos verdades en cuanto a nuestra actitud hacia la política y el gobierno. Vamos a examinar la primera verdad. A lo mejor usted puede encontrar más verdades, o lo contrario. Estoy abierto a los comentarios. Usted puede hacerlos públicamente o puede hacerlo privadamente por medio de enviarme un correo electrónico. Pero hablando de estas dos verdades que voy a mencionar hoy en cuanto a nuestra actitud hacia la política y el gobierno. La primera verdad es que la voluntad de Dios nos llena y reemplaza cada aspecto de nuestra vida. La voluntad de Dios es nuestra prioridad sobre todo. Además, los planes y propósitos de Dios son prefijados y su voluntad es inviolable. Lo que Él se ha propuesto lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Eso declara Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 35. De hecho, es Dios quien quita reyes y pone reyes, dice Daniel 2:21. Y luego Daniel 4:17 dice, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere darlo, lo da. Sí, a quien Dios quiere darlo, lo va a dar. No estoy diciendo que tenemos que evadir esa responsabilidad civil. No, nosotros debemos de obrar en armonía a las leyes que nos gobiernan en la tierra.
sin que esto contradiga las cosas eh, de la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, podemos cumplir con la responsabilidad civil del derecho al voto como en algunos países es establecido. Hay otros países donde no es una responsabilidad o un derecho, sino que de hecho es una ley que se debe de cumplir. Pero hasta ahí, hermanos. Lo demás queda en las manos de la voluntad de Dios. Aunque hombres perversos abusen de su poder político, utilizándolo para mal, tenemos que tener en cuenta que Dios lo usará para bien. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Y la segunda verdad, hermanos, es que debemos de estar conscientes. El hecho de que nuestros gobiernos, ningún gobierno de cualquier nación, por muy bueno que sea, no puede salvarnos. Eso solamente es un acto de Dios. Solo Dios lo puede hacer. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia civil para protestar contra las injustas leyes del régimen brutal que tenían ellos del imperialista del mundo romano. En cambio, los apóstoles les ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como podríamos decir que esas mismas órdenes están vigentes para nosotros hoy. ¿Cuál fue esa orden en sí? Proclamar el Evangelio y vivir vidas que den una clara evidencia del poder transformador del Evangelio. La transformación de un pueblo comienza con la transformación individual de cada persona, de cada individuo que llegue a conocer de Dios. No hay duda de que nuestra responsabilidad para con el gobierno es obedecer las leyes y ser buenos ciudadanos. Es lo que registra Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Dios ha establecido toda la autoridad y Él lo hace para nuestro beneficio. El, el- el apóstol Pedro en la primera carta del capítulo 2, versículos 13 al 15, dice que para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Jehová ha permitido que reyes, que nosotros podíamos quizás etiquetarlos como malos por lo que hicieron, pero trajeron juicio y castigo por haberse apartado de Jehová. Cuando se han apartado de Dios los gobiernos de nuestro tiempo, promulgando leyes que van en contra de los principios de Dios. La palabra nos dice, ¿no?, que de Dios es la tierra y lo que en ella hay. Y el hombre ha abusado de la autoridad, esta mayordomía que Dios le ha dado al hombre, el hombre ha abusado. Pero Dios a su debido tiempo trae juicio, da corrección. De Dios nadie se puede burlar. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Sí, orar y pedir, porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo que son injustas con los tratos a las personas. Pero a su debido tiempo Dios traerá juicio, porque sabemos que el mundo va de mal en peor. Sigamos con nuestro relato. Ahora los versículos 19 al 21, el nombramiento de Eliseo como sucesor. A continuación, Elías viaja hacia la ciudad natal de Eliseo, Abel Mejolá, y lo halla arando en el campo. Elías echa su prenda oficial, es decir, su prenda, lo que tenía, ¿verdad?, su manto, lo, se lo echa a Eliseo, indicando de este modo el nombramiento o ungimiento. Desde ese día, pues, Eliseo le sigue sin cesar a Elías como sirviente y permanece con él. Eliseo, pues, sigue a Elías como sirviente. Cuando fue a visitarlo, lo encontró que estaba arando. Tenía ahí sus yuntas de bueyes y estaba, pues, arando.
Así lo encuentra pues Elías a Eliseo, cuando lo comisionó para este ministerio, porque Dios era el que había dado la orden. Dios le había dicho, ve y lo unges como sucesor tuyo. El llamado en sí viene de Dios, pero Dios estaba utilizando a su siervo Elías para ahora comisionar a Eliseo. Y esta es la manera como Dios tiene los llamados. Así es que, hermano, hermana, tú que estás en un ministerio, da gracias a Dios que Dios te ha hecho ese llamado. Pero han habido siervos de Dios que el pastor le hace el llamado y a lo mejor a veces no quieren porque dicen, no, a lo mejor Dios no me está llamando. Pero vemos cómo Dios trabaja utilizando a sus siervos. Cuando tú reconoces a un siervo ungido por Dios, ten por seguridad que Dios está obrando con su espíritu para esta función. Vemos el ejemplo aquí con Eliseo. Dice que cuando iba pasando Elías por delante de él, pues le echó su manto. Esto era el símbolo de que lo estaba dándole la autoridad profética de Elías hacia Eliseo. Ahora, este era de alguna forma dramática, pues es decir, un drama, ¿no? Pero le estaba diciendo, mira, quiero que te unas a mi trabajo como profeta. Elías había sido comisionado por Dios para hacer eso y hacerle el llamado a Eliseo. Pero aquí es cuando surge esta pregunta. Y es una pregunta un poco más directa para ti, hermano, para ti creyente. ¿Por qué deberías servir a Dios? Es muy difícil esa pregunta. Bueno, a cada cristiano que se le hace esa pregunta podría tener diferentes razones para servir a Dios, ¿verdad? Diferentes personas están motivadas por diferentes cosas. Sin embargo, la Biblia nos deja claro que cuando una persona está en una verdadera relación con Dios, esta persona está dispuesta o está una vez ya con esa disposición para servir a Dios. Dios te llama a una vida de servicio. A algunos les aterra la palabra servicio o servir. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque lo primero que piensan es, bueno, estar al servicio de alguien, sujeto a una persona, sujeto por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o lo que se disponga. Pero en Romanos 6:22 dice, todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Ahora, hermanos, déjenme explicarle un poquito aquí el texto este de Romanos 6:22, porque cuando los traductores de la Reina Valera pasaron o tradujeron la palabra siervo a nuestro idioma al español, esta palabra se origina de una palabra del griego que quiere decir doulos, o doulos, que quiere decir esclavo, una persona que no tenía derecho a nada. Y como ahí mismo dice en Romanos 6:22, ¿verdad? Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos los dueños de nuestra vida, sino que tenemos el mejor amo y Señor del mundo, Dios. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él, porque nos ha perdonado y nos ha salvado. Si nosotros queremos servir a Dios de esta manera, es haciéndolo sirviendo a los demás. Y para servir a los demás, hace falta tener, hermanos, un corazón que sea humilde y amoroso. Permíteme terminar entonces esta noche, hermanos, de estudio con esto, con el llamado que se le hace a Eliseo, el llamado para servir. Tendría que acompañar a Elías a donde Elías fuera. Diríamos que es como el tiempo de entrenamiento, el tiempo de preparación hacia este ministerio al cual Dios lo había nombrado. Este es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, porque es la manera como Dios trabaja. Eliseo dice que hace un sacrificio con los mismos bueyes que tenía, con los que estaba arando, pero también con el material del arado hizo el fuego para quemar, ¿verdad?, lo que estaba
ofreciendo, es decir, el sacrificio que estaba haciendo, y compartió, dice, pues la carne, lo que cocinó, con su pueblo. Ya no iba a necesitar nada de eso. Así es que prendió el fuego con los mismos arados y los mismos bueyes sirvieron para que el pueblo de él comiera. Dios nos llama a una vida de servicio. Y un siervo no mira por sus intereses. En primer lugar, tiene que ver por las necesidades de los que le rodean. Eliseo, al ser llamado, lo primero fue pues deshacerse de sus cosas para poder servir, que ya no hubiera nada que le estorbara, y aquello mismo lo compartió con su pueblo. No hay un lugar específico de servicio, ¿verdad? Porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana. Decir, bueno, ahora me pongo el traje de siervo, voy a la iglesia o voy a servir, y luego lo dejas porque ya regresas a tu casa y ya no eres siervo. No, la cosa no trabaja así. El siervo cristiano es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, 24/7 eres, si tú ya has sido llamado, eres siervo de Dios todo el tiempo. Dios hace el llamado, Él te capacita. ¿Qué don te ha dado Dios? ¿O qué dones? Y no pongas excusas que Dios no te ha dado nada. Los dones que Dios te da tampoco son para lucirte. Hay algunos que dicen, Dios no me ha dado nada. Bueno, pregúntale a tu pastor, a lo mejor tu pastor ha observado ya qué dones tienes. A lo mejor tú no has meditado en ello. Pero si ya has meditado y tú sabes que Dios, no, Dios te los ha dado no para lucirte. Los dones que Dios te da son regalos. Regalos que son dados por su gracia. De hecho, nosotros no lo merecemos. Son dones que Él ha dado por su voluntad, por su gracia. Todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de Dios. Si tú tienes ciertos dones, no pienses que eso se debe a porque, soy inteligente, o porque yo sé ministrar, por eso Dios ya me observó. No, no, no. Si tienes dones es porque el Señor te los ha dado y es para que tú puedas servir a Dios. Dios quiere utilizarte. Todo lo que nosotros hagamos es para servir a Dios y a los demás, no para gloriarnos nosotros, sino para darle la gloria a Dios. No, acuérdate eso, que no es para tu propia gloria, no es para que te den los aplausos, no, es para que Dios sea glorificado a través de lo que tú haces, con los dones que Dios te ha dado. Quiero terminar con el mejor ejemplo, que es el de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre, como dijo él, ¿verdad? No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice que Jesús mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta ir a morir en la cruz. Por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos por Él? Medítalo, hermano. Póngalo en oración. Ese don que Dios te ha dado, Él quiere usarte. Ponlo en oración. Y si ya lo estás haciendo, que el Señor te siga fortaleciendo ricamente, hermanos. Porque es una bendición de Dios. Es algo que nosotros no merecemos. Es algo que Él nos lo ha dado por su bondad gratuita. Por ese amor que nos tiene. Gracias, hermanos, por ser partícipes de estos estudios. Pues te insto a que seas tú partícipe de estos estudios. Si te agrada, dale un like, ¿verdad? De hecho, es una manera como Google va relacionando esto para que, o YouTube va relacionando esto para que otros lo vean. Compártelo tú mismo, sé parte de este ministerio y llevando la palabra de Dios.
Si tú crees que estos estudios bíblicos te están ayudando, que están de acuerdo a la palabra de Dios, o si encuentras tú algo que de lo que escuchas y tienes una opinión diferente de lo que el Señor te ha comunicado, compártelo, ya sea públicamente o a través de un correo electrónico. De esta manera, pues nosotros, como dicen, en la multitud de consejeros hay mucho logro, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una noche de mucha bendición. Y siga pues sintonizando este canal. Si es primera vez que lo haces, te sugiero que te suscribas para que puedas recibir notificación cada vez que subimos estos estudios en línea. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición.